¿Cuántos venimos con expectativa? Siempre usted tiene que llegar aquí con expectativa de lo que Dios va a hablarle, amén. Yo le quiero decir que en una reunión todos comen de la misma mesa el mismo alimento. Hay unos que dicen bien y hay otros wow. Todo depende de su expectativa y de su corazón para recibir, amén. Así que esta mañana todos vinimos a recibir de lo que Dios tiene para nosotros. Y permítenos ver todo lo nuevo que hay en la palabra, Señor. Dios, te bendecimos. Te damos gracias por darnos el privilegio de estar nuevamente recibiendo de tu palabra, de tu enseñanza, recibiendo de lo que tienes para nuestras vidas, Dios. Yo te suplico, Señor, que esta palabra caiga en tierra fértil, en tierra que da fruto, en tierra, Señor, que multiplica lo que escucha, en una tierra y en corazones que no son oidores solamente, sino hacedores. Gracias, Dios, porque lo que oímos lo ponemos por obra y podemos vivirlo, Señor, cotidianamente. Padre, en el nombre de Jesús te suplico que tomes control de mi vida, Señor, y que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Yo reconozco que mi capacidad proviene de ti. Todo lo que soy es por ti y para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y gracias, Señor. Hechos capítulo 9. Y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 9. ¿Listo? Desde el verso 1 hasta el verso 9. Y dice la palabra del Señor, ya todos lo tenemos ahí. Lo bueno es que todos traigan Biblia. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallaba a algunos hombres o mujeres del camino, los pudiera traer presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, y donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y aquí entramos a una segunda parte. Las personas que hoy, ¿quiénes nos acompañan hoy por primera vez? Levanten su manito ahí donde están. ¿Quiénes nos acompañan hoy por primera vez a un servicio dominical? Todos son de la casa, bienvenidos. Prejuveniles hermosos del Señor. Ellos habían estado en el grupo, pero no habían estado un domingo en la iglesia. Les doy la bienvenida, qué bueno verlos en este lugar. Damos gracias por sus vidas. Sarita se está ganando su colegio para Cristo. Sara Pamplona está ganándose ese colegio para Cristo, amén. Y quiero decirles que nosotros hemos estado haciendo un estudio del libro de Hechos y hoy continuamos con Hechos capítulo 9. En esta etapa del camino ya ha pasado que mataron a Esteban, ¿cierto? Lo apedrearon,
Saulo estaba de acuerdo con que lo hubieran matado y entra temor en los discípulos. Sin embargo, eso era plan de Dios porque la palabra tenía que extenderse y seguir siendo predicada. Así que vemos que empiezan los cristianos, los que se quedan en Jerusalén con los apóstoles, empiezan a hacer sus reuniones a escondidas, pero el resto de los cristianos se va y se dispersa a otras partes, salen de Jerusalén y se van al norte, al sur, y empieza el Señor a llevarlos a diferentes partes, a Judea, a Samaria. Ustedes vieron también lo de Felipe, ya empiezan a salir a diferentes regiones fuera de Judea y el Señor empieza a cumplir su propósito. Pero en medio de esto yo les quiero decir que ya los fariseos y ya los escribas y todos los de la ley ya estaban más tranquilos porque habían logrado atemorizar, según ellos, a los cristianos. Entonces ya se habían quedado tranquilos, ya salimos de estos del camino, les decían ahí, todavía no se habían llamado cristianos, y les decían los del camino. ¿Por qué los del camino? Porque ellos predicaban que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Entonces a la iglesia primitiva los llamaban los del camino, y esos del camino ya se habían ido y los otros ya estaban tranquilos y ya no querían seguir molestando, menos Saulo, una persona que había, según él, era el mejor de lo mejor. Y cuando leemos aquí dice que respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Había algo en él, una venganza, una ira, porque para él nada podía venir en contra de la ley de su Dios. Es decir, él tenía una buena motivación, pero estaba sinceramente equivocado. Estaba muy equivocado. Y él pensaba que lo que estaba haciendo agradaba a Dios. Él pensaba que lo que estaba haciendo era acabar con todas estas sectas y con toda esta gente equivocada, y que iba a destruir a todo aquel que se siguiera este falso Mesías, porque realmente el Mesías no había llegado. Y su corazón y su motivación era agradar al Señor. Pero ¿cuánto estaba él equivocado? Estaba equivocado por sus emociones, estaba equivocado por lo que quería hacer, y él no se quedó tranquilo. Ese fuego, ese celo, esa ira, esa rabia se vio traducida en que no le bastó que los cristianos ya hubieran salido de Jerusalén, sino que pidió cartas para perseguirlos donde estuvieran. Quiero matar cristianos. Él quería hacer, así como ahora que hay un juego de moda, yo nunca lo he jugado, Free Fire, ¿cierto? Los jóvenes, sí, todos saben, solo quería matar. Ese era Pablo, solo quería matar. Ese jueguito solo es de matar, ¿cierto? Y cuán equivocados están esos que matan. Espero que el Señor ministre. Y dice que pidió cartas para irse a buscar a esos cristianos, así fuera a Damasco, a donde tuviera que ir para matar a estas personas o traerlos presos. Y entonces vamos a ver algo que yo sé que la mayoría de los cristianos hemos escuchado acerca de la conversión de Saulo. Pero vale la pena recordar que continuamente, como él, un día nosotros estuvimos en sus zapatos y en su misma posición. Quizás no caímos bajo un resplandor, pero el Señor irrumpió nuestra vida para cambiarla para siempre. Y empezó a permitirnos ver lo que realmente éramos para Él. Y esta mañana vamos a recordar nuevamente esta historia asombrosa del terrorista que era Pablo, y de cómo él se va a convertir y cómo él va a transformar la historia del cristianismo. Va a escribir la tercera parte del Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento, va a llenar todo el Evangelio de Cristo, y así como era radical en su creencia falsa, así sería radical ahora con Jesucristo. Y yo quiero decirle algo: el Señor te ha dado
una personalidad, Él ha colocado en ti una gracia especial, Él te ha hecho diferente, no porque tú creas que es porque Él lo ha querido ser, sino es porque hay un propósito y va a usar todos tus dones, tus talentos, tu personalidad, tu gracia, tu favor, aún tu timidez, aún la forma en que tú hablas, todo el Señor lo tiene planificado para un propósito específico. Y Pablo era una persona súper radical, era un colérico absoluto. Y dice la palabra del Señor que él iba con una motivación, pero yendo por ese camino, aconteció que cerca de Damasco, estamos hablando de que de Jerusalén a Damasco, más o menos habían 6 días de viaje. Es decir, que él ya podía haber llevado unos 5 días de viaje, maquinando en su corazón, haciéndose, mejor dicho, la película, cómo iba a atrapar a todos estos cristianos, estaba haciendo el mapa de persecución, él ya tenía todo fríamente calculado, pero muchas veces nuestros planes son unos y los planes de Dios son otros. Y usted y yo muchas veces tenemos un plan, quizás no tan perverso como matar cristianos como lo tenía Pablo, pero usted y yo muchas veces vamos por un camino haciendo planes, pidiéndole al Señor muchas veces aún que bendiga nuestros planes sin haberlos puesto delante de su presencia. Muchas veces usted y yo pensamos, anhelamos, soñamos, planificamos metas, pero lo más importante de todo no es lo que tú sueñes, sino lo que Dios soñó de antemano para ti. Lo que Dios tiene planeado para ti, porque Él sí sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Él sabe qué es lo mejor. Y me gusta porque Él viene e irrumpe, y cuando Él cae, cuando Él va cerca de Damasco, repentinamente lo rodea un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Ahora, aquí simplemente paréntesis, nunca dice que él iba en un caballo, en un burro, en un camello y que se cayó del caballo, ¿cierto? Simplemente no sabemos cómo iba a Damasco, eran 6 días, pero lo que sí sabemos es que cuando Jesús vino a Pablo a decirle, sígueme, los que estuvimos el domingo pasado, irrumpió en su vida para transformarla para siempre. Para siempre. Y cae Pablo y lo rodea un resplandor de luz del cielo. Y yo quiero decirle algo, y es el primer punto que quiero tocar en este pasaje de Hechos 9, y es que lo primero es que este resplandor vino sobre él y le dijo la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una voz que lo conoce. Y yo quiero decirte, Dios te conoce. Dios te conoce desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Quizás tu papá no sepa lo que tú ves, lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú piensas. Quizás tú pienses que aún tu esposo puedes ocultarle, a tu esposa puedes ocultarle cosas, a tus pastores, a las personas que te guían espiritualmente. Pero yo te quiero decir algo en esta mañana. Hay alguien a quien tú no le puedes ocultar quién eres y qué haces, y es Dios. Él te conoce. Él te conoce profundamente. Y viene y le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Eres un perseguidor. Y yo quiero decirle que no estaba persiguiendo físicamente a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos, porque usted y yo aquí en la tierra somos cristianos, es decir, los pequeños ungidos. Cristo es el ungido del Señor y los cristianos somos los pequeños ungidos, los embajadores, la representación de Jesús aquí en la tierra. Usted y yo representamos a Jesús, y esto es muy importante. Antes de pasar a Pablo, quiero decirle, Dios tiene cuidado de usted. Lo que estamos diciendo de que Dios es bueno y lo cuida es real, porque cuando usted vienen en contra suya, no vienen en contra suya, vienen en contra de Jesús y de su Hijo. Cuando alguien está pensando hacer mal en contra suya, no están pensando hacer mal en contra suya, sino mal en contra de Jesús y de su Hijo. Cuando hablan mal de la iglesia, no están hablando mal de la iglesia, están hablando mal de Jesús.
Así que yo me siento tan feliz de que Jesús le hubiera dicho, ¿por qué me persigues? Porque me permite ver cuán importantes somos nosotros, los hijos de Dios, para Jesús. Y cuán es la protección tan grande de Él hacia nosotros. Él quiere guardarnos todo el tiempo. Y Saulo empieza a verse a él mismo frente a la luz verdadera, a la luz de la verdadera luz, por decirlo de algún modo. Porque él está en ese resplandor y en medio de esa luz está Jesús, que es la luz del mundo, es la verdadera luz. Yo no me puedo ver a través de lo que dicen otras personas. Yo tengo que saber quién soy yo a través de la verdadera luz de Jesucristo. Es a través de Cristo que de una vez por todas sabremos quiénes somos. Usted puede hacer una carrera, usted puede tener éxito profesional, usted puede tener dinero, usted puede tener farras y sentirse feliz, pero jamás verás quién eres realmente hasta que la luz de Cristo venga a revelarse a tu vida y te permita ver quién eres. Fue hasta ese momento que él entendió que él era un perseguidor de aquel a quien él quería agradar. ¿Por qué me persigues? Y fue donde pudo ver realmente que era un pecador, que estaba destituido de la gloria de Dios, que no era nada. Y yo quiero decirles, este es un mensaje y un pasaje que nos habla de conversión. Este es un pasaje que nos habla de que usted y yo, así como Pablo tuvo su oportunidad, usted y yo tenemos la oportunidad de transformar nuestras vidas para siempre. No es cambiar momentáneamente, no son cambios momentáneos, es transformación de vida absoluta. Un cristiano no cambia de religión. Un cristiano no cambia de iglesia, de ya no voy a misa, ahora voy a una iglesia cristiana. Eso no es ser cristiano. Un cristiano realmente va a transformar su vida de una vez y para siempre. Y eso es lo que significa conversión. Muchas veces yo veo que decimos, ay, se convirtió, pero son cosas esporádicas, momentáneas. Y a veces nosotros obviamente nos ponemos felices de que alguien acepte a Cristo, pero después estamos viendo que realmente no hubo una conversión. Nosotros en esta iglesia anhelamos personas convertidas a Cristo, discípulas de Cristo, que realmente quieren dejar su pasada forma de vivir. No es, vengo a Cristo, me siento mejor y sigo haciendo las mismas cosas, sino yo realmente quiero que mi vida sea transformada. Ese es el miedo que le da a muchos jóvenes, a hombres, a mujeres. Ese es el miedo que les da, porque sienten voy a tener que dejar todas aquellas cosas. Pero yo te quiero decir, todo eso que dejas es temporal. Eso nunca te va a hacer completamente feliz. Pero si tú realmente decides por Cristo, Él te va a dar todo lo que tú necesites. Jóvenes, no se pierden nada sin rumbear. De verdad, escucho tantos jóvenes que no son capaces de venir a Cristo porque les da miedo dejar su farra temporal. Pero no te pierdes nada. No te pierdes nada. Dígale ahí a la persona que tiene a su lado, no nos perdemos nada. Es verdad, no nos perdemos nada. Tomarse una botella de aguardiente, de ron, de tequila, de vodka, de whisky, de lo que sea, no nos perdemos nada. Y los que han podido estar en ese mundo lo han podido testificar. Ayer tuvimos una salmonada espectacular y escuchamos a un pastor, a un gran pastor, alto pastor, de 1.95, que nos decía que 4 veces estuvo en la cárcel, que mejor dicho, como dicen, mató y comió del muerto, era tremendo, drogas, alcohol, pero al final no tenía nada y solo buscaba morirse porque no había encontrado su propósito de vida. Y eso es lo que pasa con muchos jovencitos, eso es la raíz del suicidio, de la depresión, que no saben qué hacer para encontrar su propósito de vida. Esta mañana yo quiero decirte, necesitas que la luz de Cristo te revele quién eres primeramente.
Y la conversión empieza por aceptar quién eres sin Cristo. Pues que yo soy buena gente, pero es que yo no mato, no robo, yo trabajo juicioso, me tomo unas cuantas cervecitas, no le hago daño a nadie, le doy a mi esposa para el mercado, soy buen papá, soy fiel. Yo no necesito a Cristo. Ese es el error. Hasta que no veamos que realmente no somos tan buenos como creemos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios hasta que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Tú no te vas a salvar porque hagas buenas obras. Tú no vas a encontrar tu propósito porque creas que eres una buena persona. Tú vas a encontrar quién realmente eres y va a haber una conversión real cuando reconozcas que no eres la persona que creías que eras y realmente necesitas a Jesús. Conversión de Saulo. Realmente una persona que sí se convirtió. Anhelamos eso para cada una de nuestras vidas, realmente convertir nuestras vidas transformadas y convertidas. A la luz de él, yo le quiero decir cómo se veía Pablo. Vaya un momento conmigo a Gálatas 1:3. Y usted va a descubrir, miren, ¿saben? Pablo nunca se cansó de relatar su conversión. 3 veces en el libro de Hechos y en sus cartas también relata, porque para él era, wow, el Señor me dio una oportunidad, me escogió. Y vaya conmigo a Gálatas 1:3 y dice la palabra del Señor. Perdón, me equivoqué en Gálatas, no, es Filipenses 3:4. Filipenses, ya le busco el de Gálatas, pero por ahora Filipenses 3:4 para que usted vea lo que él pensaba. Y él decía esto: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué confiar en la carne, pues yo más. Circuncidado al 8º día, es decir, estricto cumplidor de la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Mi sangre era pura. O sea, yo no era combinadito, hebreo de hebreos. Esto sí era raza pura. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. En cuanto a todo lo que el mundo quería, tenía éxito. En cuanto a todo lo que el mundo veía de mí, era el mejor. Era totalmente irreprochable. Podía ser considerado uno de los 6 más altos de ese tiempo. Era inteligente. Mejor dicho, se había graduado de la Universidad de Tarso, que era una de las mejores universidades en Grecia. Había estudiado a los pies de Gamaliel. O sea, él tenía todo. Sin embargo, él dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Todas estas cosas muchas veces no solo para Pablo, sino para usted son ganancia. ¿Cuántos a veces nos hemos hablado con satisfacción de todos esos triunfos y de todas esas cosas que hemos ganado? Pero él dice: cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esa voz que un día se me apareció es lo único que realmente enfoca mi vida y quiere que yo realmente pueda encontrar la gloria de mi vida. Es Jesús. Es Jesús. Saulo, el mejor, el más exitoso, va a conocer realmente que es una persona perseguidora que está haciendo las cosas mal. Esta mañana yo quiero decirte, necesitamos reconocer para una verdadera conversión que no siempre estamos haciendo las cosas bien. Necesitamos reconocer que nos falta más. Y sobre todo, si usted no ha reconocido a Jesucristo, necesita reconocer que sin Él su vida no tiene valor. Todas estas cosas serán pérdida. En otra versión dice: las estimo por basura. Por basura. Es nada comparado con tener a Jesús en mi vida.
Y cuando viene Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Después de reconocer a Cristo, después de reconocer que Él es el Señor, después de reconocer que realmente Él es el que está mostrándole a esta persona su fin, Pablo hace dos preguntas, y estas dos preguntas van a marcar el resto de la vida de Pablo y deben marcar la vida de cualquier creyente convertido. Son dos preguntas que él hizo esta primera vez, pero que se encargó de a lo largo de su vida seguir respondiendo todo el tiempo. Y esas dos preguntas fue: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Fue la primera pregunta. Cuando empezó a verse como Él era, ahora después de verse a Él mismo necesitando, ahora va a preguntar: ¿quién eres, Señor? Después de verme a mí como yo soy, voy a poder reconocer a Jesucristo como el Señor. Necesito primero, para convertirme, yo creo que es ahí donde fallamos, no hay verdadero arrepentimiento, realmente no estoy pensando que realmente necesito a Cristo, y por eso no puedo llegar nunca a esa pregunta: ¿quién eres, Señor? Y empezar a decirle: sé tú el Señor de mi vida. Yo recuerdo alguna vez con mi esposo, estábamos viendo un programa donde fue noticia que este hombre vallenatero, Silvestre Dangond, se convirtió a Jesús, y él lloró y dijo: sí, me predicaron de Cristo, y muy emotivo, y wow, y todos decíamos: Silvestre Dangond se convirtió al Señor. Pero desafortunadamente, meses después, vimos otro video donde estaba tomando y decía: y que digan lo que digan, así todo guajiro, yo no lo sé hacer, pero en su tono guajiro. Y yo oro al Señor porque ninguna palabra vuelva vacía en la vida de este hombre. Anhelo que él conozca a Jesús, pero anhelo que se convierta realmente. Pero sin embargo, es que muchas veces llegamos a Jesús por un problema, no queriendo conocer a Jesús, sino queriendo que Él me conozca a mí y que me atienda a mí y que me dé a mí, y entonces yo, cuando Él me da o cuando consigo lo que quiero, me voy. Entonces simplemente satisfacemos una necesidad temporal y realmente no queremos conocer a Cristo y transformar nuestra vida para Cristo. Esto es algo para siempre. Yo quiero decirles a todos los que estamos hoy aquí: Jesús no es algo temporal. Jesús no es una moda. Jesús no es algo para que yo me sienta bien, porque no se trata de mí, se trata de Jesús. Nunca se trata de ti, nunca se trata de que tú te sientas bien, nunca se trata de que tú salgas del problema, nunca se trata de que tú puedas ser consolado. Se trata de que Jesús quiere no solo consolarte ahora, quiere consolarte por toda la eternidad. Quiere transformar tu eternidad para siempre. No solamente quiere encargarse de tus problemas temporales, quiere encargarse de tu problema eterno. No tenía salvación. Punto. Amén. Y a veces le damos importancia a las cosas temporales. Entonces me desanimo si no llega el trabajo, me desanimo si no veo la economía, me desanimo si no veo el idóneo para cuándo, ¿cierto? Y me desanimo, ¿para cuándo está el idóneo? ¿Para cuándo la idónea? No te desanimes, Él tiene control de tu vida. Se trata de Jesús, recuerda eso, se trata de Jesús. Y cuando aprendemos a preguntarle: ¿quién eres, Señor? Necesito conocerte más. ¿Qué quieres, Señor? ¿Tú quién eres? ¿Cómo tú ves mi vida? ¿Qué es lo que tú eres para mí? Ahí, cuando empezamos a centrarnos y focalizarnos, Jesús es todo, ahí usted va a poder entender que el resto de su vida va a estar completa. Y de verdad vamos a convertirnos. Somos cristianos convertidos realmente y para siempre. Amén. Es imposible, dice la Biblia, que alguien que haya gustado del don, de la verdad, se vuelva atrás. Es imposible. No, pero es que falló, pero es que cayó. Es imposible. Quizás nunca te conoció. Quizás nunca se convirtió realmente. Eso de que yo vengo, vuelvo, voy, me doy un tiempo, regreso, no.
Nuestra vida es transformada para siempre. Y como Pablo pudo entender, todo lo que yo tengo a partir de hoy es basura por conocerte a ti y responder esta pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él le contesta: yo soy. Es el nombre sobre todo nombre. Y quiero decirle que para Pablo, judío, hebreos, escuchar yo soy era el mismo Dios revelándose. Era el nombre sagrado, era el nombre que si alguien pronunciaba moría. Yo soy. Es lo que Jesús dijo y todos los soldados cayeron solo cuando él dijo yo soy. Yo soy era un nombre, es un nombre poderoso. Yo soy Jesús. Es el nombre sobre todo nombre a quien tú persigues. Y yo quiero decirle algo: él se presentó a Pablo y se ha presentado a su vida de manera personal. Cuando tú le dices a alguien: quiero que presentarte a Jesús, Jesús es el nombre que cambiará tu vida por siempre. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón se utilizaba con los caballos y era como una varita de madera con un pedazo de acero o una punta de acero, y cuando el caballo quería irse por otro lado, quería coger otro camino, entonces con el aguijón venía su amo y enderezaba su camino y lo metía en donde lo direccionaba por el buen camino. Pero cuando había un caballo muy necio, muy terco, entonces empezaba a dar patadas, y aun cuando le daban, él daba patadas y quería dar patadas para seguirse yendo por su mal camino. Y él le está diciendo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo comparó con un animal. No puede seguir siendo necio. Y yo creo que cuando el Señor le dijo: no sigas siendo necio, no sigas en contra de lo que yo quiero revelar a tu vida, yo creo que ahí estaban las palabras de Esteban cuando lo vio morir. Yo creo que Pablo no podía ver esa cara, no podía olvidar esa cara de Esteban cuando decía: veo los cielos abiertos. Yo creo que Pablo no podía olvidar el discurso de Esteban declarando a Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que él no podía olvidar aún a su mismo maestro diciendo: déjenlos en paz, si esto es cosa de hombres se va a acabar rápidamente, pero si esto es de Dios permanecerá, y cuidado cada uno de nosotros, no sea que nos hallemos peleando contra Dios mismo. Él escuchó eso, él era su rabí. Y el Señor le dice: ¿y sigues siendo terco? Y yo hoy quiero preguntarle a usted: ¿sigues siendo terco? ¿Sigues dando coces contra el aguijón? ¿Sigues dando patadas para que no se pueda enderezar tu camino? Necesitamos decirle: Señor Padre, ayúdame. Viendo la palabra, ¿a cuántos jóvenes no se les dice una y otra vez? ¿A cuántos hombres, a cuántas mujeres nos invita a la casa del Señor una y otra vez? Y siguen dando cosas contra el aguijón. No, todavía no es mi tiempo. Cuando tenga 40, ¿sabes que mi papá siempre decía así? Todavía no es mi tiempo. Cuando tenga 50 años me convierto. Nunca alcanzó a los 50. Jóvenes, tú no sabes mañana qué viene para ti. No esperes más, no sigas dando coces contra el aguijón, dura cosa. Y él, temblando y temeroso, reconociendo ya, tembló y estaba temeroso porque ya había reconocido quién era su Señor. Seguramente, estoy segura que él empezó a tener esa revelación de parte del Señor, porque quiero decirte que Él es quien quiere revelarse a tu vida.
Dios quiere realmente, así como cantábamos hoy, mostrarte que Él es bueno, que Él tiene planes maravillosos para tu vida. Él quiere quitar la venda de tus ojos. Él quiere que tú puedas ver con claridad tu vida con Él. Escoge pues, hay una vida con Él y hay una vida sin Él. ¿Cuál quieres? Tú y yo no estamos aquí porque cada domingo, pues sí, como para mitigar culpas. Me porto mal, pero voy a la iglesia y me siento un poco mejor. Tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí porque el Señor te escogió y quiere hacer de ti una persona valiosa, especial, comprada a precio de sangre, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Tú eres maravillosamente especial para el Señor. Y estás aquí por eso, porque Él quiere transformar tu vida y quiere darte propósito. Y si le puedo dar propósito a un terrorista como Pablo, ¿cuánto más a ti y a mí? ¿Cuánto más a cualquiera de nosotros? No importa lo malo o lo que tú hayas hecho, tú y yo hemos sido escogidos sin importar nuestro pasado. Porque para Dios el único pasado que cuenta es el pasado de la obra de Cristo. Ese es el único pasado que cuenta para Dios, lo que Cristo hizo en la cruz. Y es el único pasado que cuenta para ti y para mí. A mí no me interesa nada más de lo que hubiera podido pasar años atrás. Me interesa lo que hizo Jesús hace 2000 años por mí, porque ahora toda mi vida está detrás de esa cruz, de esa obra de Jesús para mí. ¿Quién eres, Señor? Y yo quiero decirle que todas las cartas y hasta el final, todo el tiempo, Pablo quiso saber quién era su Señor. Todo el tiempo él empezó a orar. Señor, oro para que abras los ojos de su entendimiento y de nuestro entendimiento y poder entender la anchura, la profundidad de tu amor. Padre, que no hay nada mayor que tu amor. Oro, y usted lee Efesios, todo el tiempo está orando para que pudiéramos entender esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Y escribió las cartas que hoy son el fundamento de los creyentes del nuevo pacto. Y hoy usted y yo podemos leer esas cartas y saber quién es el que nos ha escogido y el que nos ha llamado. ¿Quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús. Y él, temblando y temeroso, verso 6, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando yo reconozco quién soy y reconozco al Señor que puede transformar mi vida, inmediatamente voy a querer hacer lo que a Él le agrada. Cuando yo reconozco que Él es el Señor, yo voy a poder decirle: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Es decir, yo no hago primero para conocerlo. Cuando yo le conozco, cuando yo vivo para Él, cuando yo sé quién soy en Él, eso va a producir que yo haga. Por eso es que nosotros no podemos creer que Dios solamente quiere que tú hagas y hagas y hagas y mitigues, congrégate, ora, diezma, ayuna. Si tú haces todo eso sin la revelación de para quién lo estás haciendo, de lo que eso significa espiritualmente, no estamos haciendo nada, porque en Cristo la conversión no se trata de hacer y hacer y hacer, sino de que Cristo produce en mí el hacer, pero porque sé para quién lo hago. Entonces, cuando tú te congregas, nadie te tiene que estar obligando y diciendo y esforzándote, porque tú mismo sabes: yo voy a un lugar donde van todos los que creen conmigo que Él es real. Entonces no me cuesta. Cuando yo digo: me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar, no es una carga, no es algo que yo me impongo como subir a Monserrate de rodillas, sino que es algo glorioso. Voy a hablar con el Señor. Oración es conectarme con Él. Entonces va a ser algo grato, va a ser algo maravilloso. Cuando yo empiezo a adorar y alabar al Señor, no solamente escucho unas canciones, sino que yo realmente quiero levantar mis manos y decirle: Señor, te amo. Todo lo que yo hago tiene que ser producto de lo que ha sido revelado a mi vida en su nombre. Todo. O si no, nos convertimos en religiosos, que hacemos obras, pero que no sabemos ni por qué lo hacemos. Cada persona que sirve en este lugar, cada persona que predique, cada persona que haga lo que haga, tiene que saber por qué y para quién lo hace.
Por eso es que no nos queda difícil predicar a Cristo, porque es una realidad absoluta en nuestras vidas. Y cuando predicamos a Cristo nos gozamos. ¿Cuántos hemos sentido esa sensación de predicar, de llevar la palabra, de orar por alguien, de decirle a alguien, mira, puedes cambiar tu vida y ser transformado para siempre? Y después cuando esa persona decide por Cristo, ¿cuántos no nos hemos sentido tan felices y tan gozosos? Porque sabemos para quién lo estamos haciendo y eso va a producir un gozo que no se acaba. No es un gozo temporal, es un gozo que dura para siempre. Amén. ¿Qué quieres que yo haga? Él no hizo la pregunta, oh, ¿quién eres, Señor? Bueno, entonces ahora, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me puedes hacer? ¿Qué quieres darme? Él no empezó a preguntar ahora por mí, él preguntó por él. Muchos cristianos por eso no completan su conversión, porque le dicen, Señor, ¿quién eres? Y después, y quiero que hagas, y quiero que me des, y quiero que me consigas un trabajo, y quiero que me consigas la esposa, y quiero que me consigas el esposo, y quiero que me consigas la plata, y empiezas a pedir para ti. Esa no fue la reacción de Pablo. La reacción de Pablo fue, ¿qué quieres que yo haga para ti, Señor? Y eso también tenemos que empezarlo a transformar, porque muchas veces se predica de que con Cristo tienes todo. Y yo quiero decirte, Cristo no es un genio de la lámpara. No es que frotes y Jesús quiero, y si no contestas mis oraciones no me sirves, no. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y lo que Él quiere hacer es lo mejor para cada uno de nosotros. Y por eso Pablo pudo decirle, ¿qué quieres que yo haga? Si tú me dijiste, Señor, que te persigo, y si tú crees que yo puedo hacer algo para ti, y si tú te has presentado a mi vida, ahora dime, ¿para qué te presentaste a mi vida? ¿Por qué estás interrumpiendo en mi vida, Señor? ¿Tienes un propósito conmigo? Aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Mire, cada uno de ustedes con tantos dones, talentos, habilidades, pero falta esa pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y fue una pregunta que Pablo continuamente hizo. Todo el tiempo vivió para hacer lo que Dios le mandaba hacer. Y el Señor le dijo, quiero que te levantes, que entres en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. O sea, como quien dice, lo dejó en las mismas. Le dio simplemente una indicación y le dijo, cuando obedezcas esa indicación, te voy a seguir diciendo lo que vas a seguir haciendo, porque con el Señor nunca tenemos todo el mapa completo. Con el Señor vas a dar un paso y obedeces este paso y Él te va a indicar el otro paso y tú te vas a seguir siempre. Cuando tú veas que hay algo trabado en tu vida, revisa en qué parte dejaste de obedecer y en qué parte te quedaste para que Él te siga revelando su voluntad. Es que yo ya siento que no me contesta, no me muestra, no me dice. Revisa en qué parte te quedaste varado y no obedeciste para que Él no te diera la indicación. Porque lo que Él le dijo es, vas a levantarte, vas a entrar en la ciudad y vas a esperar porque allí te seguiré diciendo lo que debes hacer. Pablo era un colérico y era una persona que le gustaban las cosas ya. Y esto empezaba a formar carácter en Pablo y empezaba a someterlo. Ahora me va a tocar esperar una indicación cuando él siempre tenía todo lo que quería. Cuando él siempre lograba todo lo que quería lograr. Cuando él fue al sumo sacerdote y le dijo, necesito cartas. Voy a ir a perseguir a todos y enseguida las cartas se las dieron. Pero ahora Dios le está diciendo, ya no es a tu manera, ahora es a mi manera. Te vas a levantar, vas a ir a la ciudad y ahí te voy a decir lo que debes hacer. A veces también en el proceso de conversión vas a ver eso, ya no es a tu manera, ya no es como tú quieres, ahora es como Él nos indica. Y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y veo algo que es obviamente el protagónico, es Pablo recibiendo la revelación del Señor. Y veo también otros personajes en escena que iban con Saulo
que se pararon atónitos porque a la verdad oían una voz, pero no veían a nadie. En el momento de la conversión de Saulo, también hubiéramos podido hablar no solamente de la conversión de Saulo, sino la conversión de toda su manada, de todo su equipo, de todos los que estaban ahí, porque ellos también vieron, también estaban atónitos, también escucharon la voz, no sabía de dónde provenía, pero estaban en ese momento de impacto, pero solo uno recibió la revelación. Solo uno pudo recibirla, porque ellos abrieron los ojos, no veían, ellos oían la voz, pero no veían a absolutamente nada, nadie, no entendieron. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, es decir, no veía a nadie, no porque estuviera en un éxtasis espiritual, sino porque literalmente se había quedado ciego. Literalmente se había quedado ciego. Y así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. La conversión de Pablo, no todas las conversiones son tan drásticas. Ayer escuchábamos, y vuelvo a referirme al testimonio del pastor de ayer, porque fue diferente. No todos conocemos al Señor en medio de una cárcel y de conflictos tan impresionantes. No a todos se nos da la llave y nos dicen mañana predicas, como a él, ¿cierto? No a todos se nos presenta el Señor de la misma forma. Quizás para algunos no sea tan emocionante, y a veces vemos la conversión de Pablo, de Saulo, y decimos, wow, conmigo también será así. Y quizás a ti simplemente alguien te diga y ponga la mano en tu hombro y te diga, necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Y quizás no sea tan wow, tan sorprendente, tan espectacular, pero yo te quiero decir algo, quizás no sea tan sorprendente y sobrenatural a tus ojos, pero el hecho de que Jesús busque tu vida, y hoy quizás hayas venido aquí a este lugar por primera vez y estés escuchando esta predicación, así no sea nada hiper mega requete contra espectacular a tus ojos, ya es espectacular, porque sobrenaturalmente el Rey de la vida, el creador de todas las cosas que existen, te está escogiendo. Eso ya es sobrenatural, eso ya es glorioso, eso ya es maravilloso, y ya tendrías que sentirte demasiado bendecido por eso, porque Jesús tocó y llamó a tu puerta. Pero volviendo a la conversión de Saulo, fue una conversión dramática y el Señor cerró sus ojos a este mundo, cerró sus ojos a lo temporal, cerró sus ojos a lo que se veía, porque estoy segura que en todo este proceso lo que iba a empezar a hacer el Señor, a un hombre que iba a traer la revelación de la iglesia, el misterio de la iglesia, el misterio de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo y todo lo que el Señor iba a revelar, necesitaba unos ojos espirituales bien abiertos, pero unos ojos bien cerrados a este mundo, bien cerrados a esta realidad temporal que muchas veces se nos ofrece. Y el Señor cierra sus ojos y estuvo 3 días sin ver, en ayuno, no comió y no bebió. Abra su Biblia en 2 Corintios 4, 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Pero antes de leer esto, vamos a leerlos del verso 16 para que usted tenga un contexto. Y dice, por tanto, no desmayamos, lo que cantábamos hoy. No desmayamos, no desmayamos. Dígale a la persona que tiene a su lado, no desmayes. Nos falta más, nos falta mucho más, no desmayemos. En el nombre de Jesús levantémonos. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, y aunque usted no lo vea, su hombre interior se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Físicamente Pablo estuvo 3 días sin ver, pero yo creo que durante el resto de su vida el Señor permitió que cerrara sus ojos continuamente para que abriera sus ojos a lo que no se veía, porque definitivamente lo que no se ve es eterno. Y hoy yo te digo en esta mañana, necesitas cerrar tus ojos a la temporalidad de este mundo. Hay mucho más para ti. Necesitamos cerrar nuestros ojos y ver mucho más allá. Somos demasiado temporales todavía. Somos demasiado fluctuantes en nuestra realidad y necesitamos abrir nuestros ojos para ver las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Tu bendición es eterna, no se compara. Tú eres justo y eso es eterno y no lo ves, pero está ahí sobre tu vida. El favor y la gracia del Señor es eterna sobre tu vida. Dios te rodea de su bien y se goza en hacerte bien. Eso es eterno. A veces vemos mucho lo temporal. Necesitamos transformar nuestra visión. Y como Pablo, que cerró sus ojos a esta realidad y no comió ni bebió y empezó a abrir sus ojos a lo espiritual. Yo sé que Dios tenía un propósito con Pablo y por eso permitió su educación, por eso permitió sus conexiones, por eso permitió todo en su vida, como hasta hoy yo puedo decirte a cada uno de ustedes, todo lo que tú has vivido hasta hoy, Dios tiene un propósito con eso. Y si tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, aún lo más duro que te haya pasado, el Señor lo transformará para bien. Siempre. Yo sé que hay muchas experiencias y muchas situaciones, pero aún eso será transformado a tu favor si realmente estás en Cristo Jesús. Si realmente estás en Cristo Jesús. Y él no comió ni bebió, se ayunó, porque orar es conectarse a Dios, pero ayunar es desconectarse del mundo. Es dejar de darle prioridad a la carne, es decirle a la carne durante el tiempo de ayuno, no me voy a ocupar más de ti, en este tiempo me voy a ocupar del Espíritu. Eso es realmente desconectarse y empezar a vivir por el Espíritu y recordarle a nuestro cuerpo quién manda, es el Espíritu en nosotros. Así que nosotros vemos que Pablo cerró sus ojos a lo natural y empezó a desconectarse del mundo, empezó a decir no voy a atender mi carne, porque sabes que ese es un problema y por eso también la gente no se convierte realmente a Cristo. Siguen atendiendo los deseos de su carne, siguen atendiendo las necesidades de su carne y su carne les dice tengo hambre, ¡pum! Tengo deseos, ¡pam! Quiero ver, ¡pum! Quiero escuchar y atiendes los deseos de tu carne y revísate. Muchas veces atendemos los deseos de la carne cuando nosotros lo que tenemos que hacer es atender los deseos del Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que de pronto ver una película sea malo, pero yo te quiero decir, cuando tu carne quiere ver eso y de pronto tu espíritu te está diciendo, pero mejor ora, y tú estás sintiendo esa lucha, desatiende a tu carne para atender al Espíritu. Desatiende a tu carne para atender al Espíritu. No atiendas, no corras a atender la carne como si le debieras algo. Eso es lo que pasa con las personas. Su carne le sigue pidiendo alcohol, su carne le sigue pidiendo cigarrillo, su carne le sigue pidiendo sexo y ellos siguen atendiendo la carne. La idea es desconecta tu carne y ahora vas a vivir en otra área, en otro nivel sobrenatural. Y los que estuvieron el domingo pasado, si Cristo lo hizo, yo puedo hacerlo en Cristo, porque Él me escogió, Él me llamó y Él me capacitará para que yo viva de una manera sobrenatural. Yo les quiero decir algo de una vez, la vida cristiana no se puede vivir en nuestras fuerzas. Si tú no la vives en Cristo, es imposible. Es imposible, imposible. Pero en Él todo se puede.
En Él todo es posible. No somos deudores de la carne, somos deudores del Espíritu. Amén. Así que creo con todo mi corazón, vaya, siga ahí en 2 de Corintios, el capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, es decir, los que se están perdiendo, tienen el evangelio encubierto por no creer. Esta mañana yo te digo, tienes que creer, porque a los incrédulos son a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Hay una luz que quiere resplandecer a nuestras vidas. Esa misma luz que resplandeció para Saulo de Tarso, quiere resplandecer para cada uno de nosotros. Y quiere resplandecer para ti, si aún todavía no has sido una persona convertida totalmente a Cristo. Quiere resplandecer para ti. Y tú no eres incrédulo. Tú no eres una persona a la que el Dios de este tiempo, Satanás, puede cegar el entendimiento. Yo en el nombre de Jesús declaro que toda venda que te impida ver la gloria de Cristo y quién es Cristo, tiene que salir en el nombre de Jesús, tiene que caer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si tú algo no entiendes, dile al Señor: Padre, ahora mismo toda venda que Satanás quiera poner en mis ojos, que me impida ver, cae ahora en el nombre de Jesús. Hay cosas que no estás viendo porque tienes esa venda, pero yo en el nombre de Jesús declaro que tú no eres incrédulo y que esa venda va a caer, y que así como a Saulo, a ti también te va a resplandecer la luz del evangelio en el nombre poderoso de Jesús. Y no tendremos más personas que van y vuelven, sino tendremos personas completamente rendidas, convertidas a Cristo, y como Saulo, viviendo para desarrollar el propósito. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay muchas cosas. Tú eres la respuesta para la oración de muchos. Tú tienes el poder de hacer en Cristo muchas cosas. No te quedes más ahí. Necesitamos cada uno de nosotros ser los cristianos, ser las personas renacidas de nuevo y convertidas a Cristo realmente, que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, y que nos resplandezca la luz del evangelio de Cristo.